En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: escribe a los que andan conforme a la carne. Continuaremos analizando las características de la iglesia de Éfeso y nos concentraremos especialmente en el siguiente texto bíblico. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Jesús está al cuidado de sus servidores y conoce perfectamente a sus siervos, y especialmente al ángel de la iglesia. Incluso conoce a sus ovejas, que en este caso son los cristianos. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10 versículo 3 al 5. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero el extraño no seguirán,
sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Así como le hemos dicho anteriormente, Jesús conoce muy bien a cada pastor, o sea, en este caso al ángel, y a cada oveja, o sea, a cada cristiano. Conoce su modo de pensar, su modo de decir las cosas, su modo de actuar. A cada uno individualmente conoce también su posición, sus virtudes, sus talentos, sus actitudes. Todo lo conoce de nosotros. Y así como el Señor va delante de nosotros, abriendo camino para llevarnos siempre a la salvación, esto significa que el pastor también va delante de cada miembro, caminando y abriendo paso al camino de la salvación por medio de la predicación de la palabra de Dios. Así que Jesús está al cuidado de todos nosotros, fortaleciendo nuestra vida espiritual. A cada miembro del cuerpo de su iglesia, intercediendo por cada uno de nosotros. El guía de la iglesia de Éfeso, como un siervo del Señor, estará atento a lo que el Señor dice y cumplir con la tarea que se le ha demandado en la iglesia como un buen servidor. Como requisito principal, deberá reconocer la voz del Espíritu Santo en su corazón. Pero en la iglesia de Éfeso ocurría algo. Había gente mala. En la iglesia de Éfeso, tal como en la iglesia de hoy, podría estar sucediendo lo mismo. Hay personas que solo quieren dañar a la iglesia por su obra de maldad dentro de la congregación. Y usted se preguntará, ¿podrá suceder esto en una iglesia? Es posible en un 100%. Recordemos las palabras de Jesús: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Entonces, ¿quiénes son los malos en una congregación como esta? Y como lo dijimos anteriormente, hay ciertos tipos de creyentes que sobresalen como creyentes malos. Y hemos presentado en la primera parte a los que no han nacido de nuevo. Lo explicamos en el mensaje anterior. Ahora daremos a conocer a los que andan conforme a la carne. Parecía en la iglesia de Éfeso había cierto tipo de creyentes, y entre ellos son clasificados los que andan conforme a la carne. ¿Qué significa esto? Pareciera que no todos son creyentes que aspiran a tener ese deseo de búsqueda espiritual. Lamentablemente, en una congregación como la de Éfeso, presentaba este problema que realmente afecta a una iglesia. Según las Sagradas Escrituras, los designios de la carne son muy notables ante los ojos de los hombres y el ojo de Dios. Y esto es lo que se contrapone a la voluntad de Dios en muchos. La Escritura dice en Romanos capítulo 8 versículos 7 al 8: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Al igual que la fe, el andar en la carne es imposible agradar a Dios. Si hacemos algo, debe ser para el Señor y no para satisfacer nuestros deseos carnales pecaminosos que aún albergan en nuestro interior. Por eso, la Biblia nos relata no satisfacer los deseos de la carne. Y no estamos hablando de la fornicación o del adulterio, que son casos muy extremos. Tiene que ver con la actitud de cada cristiano con sus hermanos en Cristo. Esto es lo que se opone a lo que Dios quiere hacer en una congregación, y el Espíritu Santo quiere hacer su voluntad, pero las emociones de la carne nos juegan un papel confuso con las obras maravillosas del Espíritu Santo. Hay una gran oposición a lo que Dios quiere hacer y a lo que la carne dice querer hacer. Según Gálatas capítulo 5 versículo 15 al 17 dice:
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Y esta es una lucha espiritual que no todos entienden, y no todos lo ven. Por eso es necesario andar por el Espíritu de Dios, para hacer su voluntad y no la nuestra. Y si nos vamos en casos extremos, ¿cómo podríamos definir las obras de la carne? La Biblia nos revela que las obras de la carne al menos son notorias, y se nos describen 17. Si observamos bien todas estas que a continuación vamos a mencionar escritas en la palabra de Dios, según Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Veamos. Porque algunos cristianos, según las escrituras, realmente son malos tal como lo escribe. Seguramente el pastor o líder de esta congregación ha trabajado duro, ha exhortado duramente a los creyentes a que se aparten de las prácticas mundanas. Repetimos, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Pero algunos insisten en seguir en su estado pecaminoso. Si lo especificáramos individualmente, usted podría entender lo que está sucediendo. Como puede suceder en la vida personal de cada uno o en la vida personal de otros. ¿Habrá adulterio en una iglesia? Claro que sí, no es de dudarlo. Hay cosas que a simple vista no se pueden ver, pero que están escondidas. Pero Dios no puede ser engañado. A algunos les dará vergüenza, pero otros lo hacen porque ya no les importa nada y porque no tienen nada que perder, según ellos. Cristianos y no cristianos se preguntan, ¿por qué tantos hombres responsables de la reputación de Cristo ante millones de personas arriesgan tanto por tan poco? Porque no entienden las porosas fuerzas sexuales demoníacas que se hacen cargo de aquellos hombres y mujeres que conozcan o no conozcan al Señor. Y esto es lo que confunde a los cristianos en muchas veces, es que a veces no parecen estar más protegidos de los pecados sexuales que los no creyentes. No deberíamos asombrarnos. Todos estamos sujetos a los mismos impulsos carnales. Y este hecho, sumándose a lo que Satanás no trabaja tan fuerte para poner en problemas a los no creyentes. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? Los no creyentes ya están en su reino. A estos no los tienta. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Pero vayámonos al otro lado. Es a los cristianos que quiere destruir. Y muchos le ayudan inconscientemente. La mayoría de las veces los cristianos permanecen lamentablemente ingenuos acerca de sí mismos como seres sexuales. Ignoran las fuerzas demoníacas que yacen también pues en la misma naturaleza humana y que pueden hacerlos caer en cualquier momento. Y a consecuencia de esto ignoran las formas de las fuerzas de la oscuridad que pueden manejar los impulsos de la carne, hablando de impulsos sexuales, y sumergirlos en problemas.
La palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, según Oseas capítulo 4 versículo 6. Entonces, si siguiéramos en esta lista, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Será que en una congregación, según Gálatas capítulo 5, habrá lascivia? Observemos. ¿Qué significa? La lascivia implica la imposibilidad de controlar la libido, lo que puede derivar de una obsesión a una persona, mirarla con lascivia de una manera morbosa y con intenciones sexuales, como por ejemplo, ambos pasaron horas mirándose con lascivia hasta que se fundieron en un beso apasionado para perderse en la noche. El término también se encuentra relacionado con la desvergüenza y la lujuria. Ahora, sigamos con esta lista. ¿Habrá en una congregación idolatría? ¿Qué cree usted? Hay altas probabilidades que encontremos alguno que otro cristiano idólatra. Y vamos con la otra pregunta. ¿Habrá en una iglesia hechicerías? ¿Qué dice usted? Claro que los hay, máximo en el tiempo que estamos hoy. El gran nivel de apostasía, que algunos ya dejaron de creer en Dios y ahora van hacia donde están los brujos para que les haga un trabajo, y por estos pagan grandes sumas de dinero. ¿Habrá enemistades? Hay cristianos que estando en una congregación no se dicen hola, ni mucho menos se dicen adiós, ni mucho menos Dios les bendiga, y por alguna razón o causa están muy enojados, tanto que se han llegado hasta odiarse. Los pleitos y los celos entre hermanos. Y esto también podemos incluir los celos ministeriales. Las iras y las contiendas de todo tipo se levantan, aún entre los mismos cristianos. ¿Habrá disensiones en una iglesia? Pues claro, no es de extrañar que esto suceda, pues como se trata de personas pecadoras e imperfectas, a lo que hay que añadir cristianos maduros e inmaduros. Esto es de esperarlo que suceda. Y esto mismo lo vemos entre los mismos apóstoles del Señor, precisamente entre los más maduros y conocidos, Pedro y Pablo. Y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 2 versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ellos dos tuvieron un enfrentamiento serio debido a la actitud del apóstol Pedro. La Biblia habla de las disensiones entre hermanos y de la necesidad que así sea. Según 1 Corintios capítulo 11 versículo 19, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él no había venido para traer paz a la tierra, sino disensión. San Mateo capítulo 10 versículo 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Dando a entender que también esto puede suceder entre la misma familia de Dios y en la misma congregación. Creo que es inevitable y a la vez podría ser un mal necesario, porque aquí es donde encontraremos quiénes son los de verdad y quiénes son los que mienten, porque la misma Biblia lo dice. O también lo podríamos decir, quiénes son cristianos y quiénes realmente no son cristianos. Y esta es una guerra espiritual contra las fuerzas del mal que nos acosan constantemente, acusándose, y esto de entenderlo. Ahora, cabe hacer la otra pregunta: ¿habrá herejías en una iglesia? Claro que los hay, constantemente es atacada, pues hoy en estos tiempos apocalípticos, algunos tergiversan la palabra de Dios.
y dicen que Jesús no es Dios, que Jesús como ser humano también se casó y tuvo hijos, y que también se emborrachaba. ¿No es esto una herejía? Y que realmente está ocasionando estragos en los creyentes que no leen la Biblia. Y si le agregáramos más a esto, y esto se pone muy preocupante, las envidias por igual, probablemente homicidios, las borracheras entre la comunidad cristiana es también posible. Si pasáramos un test de verdades, seguramente habrá alguno que diga ser cristiano, que se beba una que otra copa de licor y llegar a pensar que con esto no le hace mal a nadie y que por lo tanto no es pecado. ¿Qué dice usted al respecto? ¿O será uno de los que ya lo ha hecho? A la verdad, es pecado en todos los sentidos, porque por eso muchos están perdidos y caídos, porque han abierto esa ventana y han llegado al extremo de hacer sus fiestas donde se buscan experimentar todo tipo de placeres, y esto especialmente sensuales como la comida y bebida, incluyendo el sexo. A esto se le suma a lo que le llamamos orgías, que es un concepto bíblico. Dese cuenta, la palabra de Dios condena esto. Por eso es que el cristiano carnal no puede agradar a Dios y no puede entrar en el reino de Dios. El que practica tales cosas según Gálatas capítulo 5. Lamentablemente, con todo el peso de la palabra, esto perjudica a la iglesia. Cristianos totalmente carnales. Tendré que decir, mejor es que se arrepienta antes que sea demasiado tarde. Le animamos a que salga de las sombras de la oscuridad y vuelvan a la luz de la salvación que le ofrece Cristo según la promesa. Es cierto que mediante la muerte de Jesús nos ha hecho libres, pero no para ser esclavos del pecado otra vez. Ante esta verdad, lo que nos resta a nosotros es crucificar la carne para que vivamos y seamos guiados por el Espíritu Santo. Según Gálatas capítulo 5, versículo 24 a 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado
cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.